Si dos o tres se ponen de acuerdo, todo lo que oremos al Padre en el nombre de Jesús lo recibiremos. Amén. Y quizá usted no tendrá fuerza, usted dirá, hermano, pero es que no puedo orar, es que no, hay un momento donde uno está desanimado, y eso nos pasa a todos en algún momento. Pero hay una iglesia orando, hay una iglesia orando, y gracias a la oración de su hermano y de su hermana, usted puede ser libertado. Amén. ¿Cree usted eso? Amén. Lo vamos a corroborar por la palabra. Entonces vamos a entrar en lo que es la materia de la palabra. Vámonos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Vamos a leer allí, ¿verdad? Unos 5 versículos, sí. Y luego vamos a hacer una oración para que Dios nos abra el entendimiento y poder desarrollar un poco lo que es el sermón en esta noche, o lo que el Señor quiere transmitirnos por medio de su palabra. Capítulo 12, Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Imagínense eso. Qué lucha, qué prueba. Leemos entonces palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Y dice la palabra de la manera siguiente, Hechos capítulo 12. El título es Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Dice así la letra. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos entonces a orar al Señor para que nos dé algunos tips aquí, que yo sé que quizá usted los tiene, y si no los tiene los aprende. Amén. Y si los tenía los refuerza. Aleluya. Entonces vamos a orarle al Señor. Amén. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche. Te damos gracias, Padre amado de la gloria, este hermoso jueves que nos has regalado, Padre amado. Yo te doy gracias porque una vez más me has tomado en cuenta, Señor. Oh Padre, con este privilegio de predicar tu palabra una vez más con denuedo, Señor. Nuevamente, Padre, reconozco delante de ti que solo soy un vaso de barro, Padre, para que la gloria y el poder y la excelencia sean tuyos, Señor. Que lo que hay de valor en mí es la llenura de tu Espíritu Santo. Es tu Espíritu Santo el que le ha dado vida a mi espíritu y a mi alma, Señor. Mi alma te glorifica, te alaba, Señor, tu nombre. Yo te doy gracias por las luchas, por las pruebas, por las adversidades. Yo te doy gracias por todas las cosas, Señor, porque todas las cosas a que te aman a ti le ayudan para bien, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que vas a hablar hoy a través de mi boca, Señor, de mis labios. Yo te pido, Señor, que me uses como un instrumento, Padre, como un canal de bendición, Señor, para que tu palabra pueda correr como río de agua, Señor, por nuestro ser, y nosotros podamos entender los misterios que tú tienes allí reservados para tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, el que tiene asiento puede tomar asiento. Lo primero que debemos notar aquí, hermano, antes de entrar en el tema de esta hermosa noche, es que cuando nosotros hablamos aquí, dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Nosotros tenemos que trasladarnos al tiempo en el que Jesucristo vino a esta tierra, y cuando estamos hablando de Juan, cuando estamos hablando de Pedro, cuando estamos hablando de los discípulos de Jesús, debemos entender que después de la crucifixión de Jesús, después de la muerte de Jesús, hubo una gran persecución contra los discípulos de Cristo. Y había el imperio romano tomado mucha territorio, y nosotros debemos saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y que estos gobernantes que perseguían a la iglesia eran instados por los mismos judíos. Dice que los judíos se alegraron porque el rey Herodes quería estar congraciado con aquellos judíos y con el pueblo. Y dice que mataron a Jacobo a espada, pero a Pedro lo dejaron vivo y lo encarcelaron. ¿Qué pasó con Pedro? ¿O cuál fue la postura de Pedro en ese momento?
Yo quiero que usted entienda esto y que se traslade a ese momento. Si nosotros somos compañeros de batalla, somos compañeros de milicia en las filas de Cristo, y Dios llamó a 12 hombres, de los 12, uno lo vendió y se ahorcó. Ya usted sabe la historia de él, pero habían 11 columnas que estaban allí y que Dios había dicho que haría cosas grandes a través de ellos. Estaba Jacobo, el hermano de Juan, y cuando hablamos de Jacobo estamos hablando uno de los hijos del trueno. Estamos hablando nada más y nada menos que hermano de Juan, apóstol amado de Jesús. Y no podemos obviar la parte cuando Jesús iba predicando con ellos. Dice que en una aldea, como no querían escuchar la palabra del Señor, Juan y Jacobo le dijeron al maestro: oramos para que descienda fuego y los consuma. Santo. Imagínense la fe de esta gente. Esta gente había comido del rollo, como dice el hermano pastor. Conocía la historia de Juan, conocía la historia de Elías, conocían los profetas y sabían que si ellos abrían la boca en oración, los cielos se abrirían y sería estremecido el mundo espiritual, tanto que afectaría el físico. Ahora mire, y yo decía: Señor, ¿por qué permitiste que Jacobo muriese? Y una de las cosas que Jesús le dijo a Juan y a Jacobo: no sabéis a qué yo he venido. Yo no vine a perder el mundo, sino a salvarlo. Jacobo se le había olvidado que estaba en la gracia y era un hombre que tenía un poder en la boca que si Dios no lo corta, fuese acabado con media tierra. Todo aquel que le caería mal decía: ábrete tierra y trágatelo. Y la tierra le iba a obedecer, hermano. Ahora, ¿qué hace el Señor? Permite que Jacobo muera. Porque todos nosotros, los que tenemos un llamado del Señor, la vida de nosotros está escondida con Cristo en Dios. Y Dios sabía lo que habría de acontecer, pero Pedro no. Yo quiero que usted se meta en los zapatos de Pedro. Pedro diría: ok, ya va, pero Juan y Jacobo eran uno de los más allegados con el Señor, porque el cinturón de 3 era Pedro, Juan y Jacobo. Oye, uno de esos 3 hombres de fuego, hombres que experimentaron todos los milagros del Señor, aún otros milagros que otros no vieron. Y Pedro, como quien quiere, y dice la historia allí, era un cordón de 3, y le dolería ver que a su compañero lo mataran. Imagínese qué pasaría por la mente de Pedro. Bueno, ¿qué pasó, maestro? ¿Por qué Jacobo permite que muera tan temprano? Y la respuesta está en manos de que todos éramos diferentes en temperamento. Y yo creo que Pedro se ha hablado siempre que era volado, pues yo creo que Jacobo era más volado que Pedro. Lo que pasa es que la Biblia no me lo refleja y está escondido, pero yo pienso humanamente que Jacobo, hermano, tenía un poder de fe más fuerte que el de Pedro, y que su boca tenía un poder tremendo, y Dios dijo: este va a ser desastre allá abajo, mejor no los llevamos. Yo sé que usted está entendiendo, ¿verdad? Por eso es que nosotros, Jesucristo dijo: bendecí y no maldigáis. Tengan cuidado cuando abran su boca, porque hay poder en nosotros. Ahora, hermano, el poder está en la oración, ¿sí o no? Amén. Y si usted está metido en un problema, en un vaporón, en una cárcel, y usted sabe que lo van a matar al día siguiente, ¿cuál es su deber? ¿Tirarse a dormir o pasar la noche orando? Orando. ¿Y por qué Pedro no se puso a orar? Gloria a Dios. Yo no sé si usted está entendiendo, pero Pedro, en vez de adoptar la posición de oración, dice que se echó a... ¿Pero quién estaba orando? La iglesia. Ahora, usted dirá, ¿verdad que sí? ¿Por qué Pedro no se puso a orar? Y ahora la cuestión es, en algunos momentos que usted ha tenido pruebas, usted no se ha tirado a dormir. Porque usted no tiene fuerza. Porque el desánimo le gana, porque el enemigo le golpea las emociones. Y yo me imagino que Pedro se sentiría cuestionado, se sentiría mal y diría: ¿para qué voy a orar? Si Jacobo era uno de los 3 del anillo de seguridad y ya murió, no voy a morir yo también. Yo pienso, por lo que estoy leyendo allí, que Pedro se había resignado y decía: bueno, me voy con el Señor. ¿Cuántas veces nosotros en una prueba no le hemos dicho al Señor: mejor me voy con Dios? ¿Se ha resignado o no se ha resignado?
Pero el Señor dice, no, este no puede orar, pero pone a la iglesia a orar por usted. Y dice que el ángel de Jehová, porque la iglesia estaba orando, llegó ¿a qué? A defender a Pedro. Porque no es cuando usted y yo nos queramos ir con el Señor. Es cuando Dios lo decida. Yo creo que Jacobo no quiso morirse y después Pedro diría, bueno, yo creo que me voy a entregar porque ya mi compañero acaba de morir. Y lo que más dolor le daría era que los mismos judíos eran los que estaban alentando que los matasen. O sea, la misma familia, porque ellos eran judíos. Ahora, ¿cómo se siente usted cuando los hermanos lo traicionan y quieren su cabeza y aupan para que usted muera? ¿Verdad que uno dice, oye, si fuera el mundo yo lo entiendo, pero mis hermanos, mi pueblo, mi familia, ¿cómo se siente usted cuando la familia lo vitupera y lo calumnia? Ahora vea las emociones de Pedro, hermano. Y era un hombre aprendiz, nuevo en el ministerio. Claro, ya después Pedro con tanta lucha y prueba maduró, pero aquí estamos hablando los inicios de los apóstoles. Estaban empezando a caminar sin Jesús visiblemente, pero Jesús nunca les dejó. Ahora veamos aquí, dice el 6, Pedro es librado de la cárcel. Y era lo que estaba hablando. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ahora, cuando nosotros llevamos esto espiritualmente, Jesús también pudo decir, cuando ustedes tengan algún pleito, alguna enemistad contra alguien, corran rápido y pónganse a cuenta antes que el sol llegue y se oponga, porque de cierto os digo que vendrán los verdugos y los encarcelarán y no saldrán de allí hasta que paguen el último cuadrante. ¿Será que Pedro no se habría metido allí en problemas con más de uno? Le había volado la oreja a Marco por allá. Dice que seguía a Jesús de lejos. Y Pedro estaba con un carácter todavía fuerte. Y las emociones no las gobernaba bien. Y las emociones en ese momento tumbaron a Pedro tanto que lo echaron a dormir. Y el mismo ángel le dice, perezoso, levántate. Porque Dios no nos quiere durmiendo, hermano. Yo le digo, Señor, si me vas a ver durmiendo, púyame una costilla. No sé, hazme algo, que tu ángel se aparezca y me levante, que me haga un movimiento, algo. Pero es que no es hora de dormir. Gloria a Dios. ¿Usted cree que es hora de dormir en el tiempo que estamos? No. Y la Biblia dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará. Cristo. Pero la pregunta es que cuando alguien está durmiendo, para que el ángel venga a despertarle, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Orar. La posición de la iglesia es la oración y no la crítica, no la murmuración, no el señalamiento, sino la oración por los líderes. Amén. Gloria a Dios. Porque el mismo diablo quería la cabeza de Pedro. Sí. Y me imagino que el diablo estaría alegre. Ya le volamos la cabeza a Jacobo. Bueno, se fue con el Señor, pero ya no nos va a fastidiar más. Y mañana vamos por la de Pedro. Pero la iglesia oraba. Estamos orando Amén. como deberíamos. Ahora vea, dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. O sea, espiritualmente Pedro estaba encadenado, estaba encarcelado y estaba custodiado físicamente. Pero cuando usted y yo nos metemos en una cuarta dimensión, lo que es terrenal y visible se sujeta a lo que no se ve. Amén. Gloria a Dios. Y lo más tremendo es que usted desde la dimensión del Señor, los demás no ven, pero usted ve lo que otros no ven. Yo no sé si usted está entendiendo, pero veamos aquí qué pasó con Pedro. Pedro aún todavía decía, es que no sé qué está pasando, creo que hay una visión. Gloria a Dios. Pedro pensaba que era en su pensamiento hasta que se vio en la calle. Ahora veamos
y decimos, habían 16 soldados. ¿Y qué pasó con esos 16 soldados? Dice, el ángel le dice, el 8, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Usted sabe cuál es ese manto? La cobertura de Dios te hace invisible. Yo no sé si usted ha estado en camionetas y han robado y usted no lo ven. Sí. Y usted dice, bueno, aquí estoy, y usted está entregando las pertenencias y parece que no lo ve nadie. Dios lo cubre. Lo que hablamos ahorita del tema de que le dice la anciana a Saúl. Saúl le dice, por recitar esa guitica. Y le lancé la lanza y ¿cómo lo fallé? Tremendo. Porque hermano, cuando el Señor dice métete en el manto, o sea, métete en la cobertura, cuando nosotros estamos bajo el manto del Señor, nada nos puede tocar. Gloria a Dios. Y Pedro estaba fuera del manto. Porque si Pedro fuese estado en el manto, el ángel no le dice ponte el manto. El manto significa la investidura que Dios te ha dado, lo que Dios te ha entregado. ¿Por qué lo has dejado a un lado? Retoma nuevamente lo que te he dado y verás mi gloria. Amén. Pedro se puso el manto y empezaría a ocurrir lo que vamos a leer aquí. El 9 dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Ahora, si me dice que había dos puertas y que estaban los soldados allí custodiándolo, ¿por qué no vieron a Pedro? Hermano, el diablo puede decir misa, pero si usted está bajo el manto del Señor y el ángel acampa alrededor de todo aquel que le teme al Señor, Dios lo hará invisible aun cuando el enemigo esté allí buscándolo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el enemigo rondará y dará vuelta y dirá ¿qué se hizo? Porque Dios tiene una manera de desaparecernos que el enemigo dice no lo puedo tocar. Y Pedro lo habían tocado porque no tenía el manto. Pero cuando se puso el manto, empezó a caminar entre el medio de sus adversarios y ni vieron. Y dice que las puertas que estaban cerradas se abrieron por sí solas. Ahora, ¿quién es el que abre puerta y cierra puerta? Dios. ¿Y quién le abrió la puerta a Pedro? Yo sé que es Dios, pero ¿qué hizo que Dios se moviera hasta allí? La oración. Estamos entendiendo, la iglesia estaba orando para que pudiesen ocurrir cosas que ellos querían. Ahora, cuando usted está orando en verdad, en unidad, en el espíritu, van a pasar cosas que usted no va a entender, hermano, en el momento. Y usted dice, pero es que no hemos terminado la oración, como la oración del pollo, cuando estaban echando fuera la bendición, fuera pollo, y orando por un pollo. Hermano, porque cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, hay poder en el acuerdo, en la oración, que el Señor nos dice, pónganse de acuerdo y oren. Ahora, aquí dice que el 11, entonces Pedro volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos, es que lo que los judíos esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Este Juan es Juan Marco, el evangelista Marco, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando se reunían, ¿qué hacían? Orando. ¿Y por qué estaban orando? Por Pedro. Porque sabían que ya Jacobo había sido muerto, que Pedro estaba en la cárcel y que al siguiente día lo mataría. Gloria a Dios. Ahora el 13 dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel.
Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarles, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. El enemigo que estaba en Herodes mandó a matar a los soldados. ¿Por qué? Porque dejaron ir a Pedro. Y una de las características que a mí me apasiona de la manera como Dios trabaja es que siempre el enemigo, cuando ha perseguido a los ungidos de Dios, ha terminado muerto con su misma trampa. Goliat le mocharon la cabeza con la misma espada. Amán, ¿no es que se llamaba el que preparó la horca? Ahí mismo lo horcaron a él. Y todo el que siempre se ha levantado contra un príncipe del Señor termina sumergido en su propio mal. El mismo Saúl, sí. Ellos terminan, hermano, enredados entre ellos mismos y terminan muriendo de una forma que ellos mismos se buscan. Ellos mismos. Ahora, lo que a mí, ya casi para terminar esta corta reflexión, vamos a ver la muerte de Herodes. ¿Por qué vamos a ver la muerte de Herodes? Porque siempre habrá un castigo para aquellos que toquen a un siervo del Señor. Y él le había dado muerte a Jacob. Claro, Pedro se escapó por la oración, pero ese es como Cristo. Estaba en los planes de que Cristo muriese y que fuese entregado. Pero Cristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas, cuánto no quise juntarlo como la gallina junta sus polluelos, y no habréis querido, sino que habéis dado muerte a sus profetas. Por cierto os digo que en verdad que habrá castigo sobre todo aquel que derrame la sangre de un profeta del Señor. No quede en vano. Y cuando a Jesús lo iban a matar, dijo: no quedará piedra sobre piedra. Era necesario que Cristo muriera para darnos vida a nosotros, pero después cayó la ira del Padre sobre aquel pueblo judío. Allí vemos el exilio, ahí vemos que Israel dejó de ser pueblo, dejó de ser nación, fueron perseguidos. Ellos murieron allá cuando los alemanes en la primera, la segunda guerra mundial. Usted vio perseguidos los judíos, pero ellos mismos habían matado a los profetas. Ellos mismos le habían dado muerte a Cristo. Ellos mismos estaban de espalda a Dios hasta que nuevamente Israel es constituida nación en el año 1948. Ahora, ¿se buscaron ellos eso? Sí, hermano. A veces no conocemos la historia y nosotros vemos cuando Dios entrega a gente que ha hecho el mal y lo vemos pasando trabajo. Cristianos que le han dado muerte a otros porque les ha querido y les ha placido y han derramado sangre y de los inocentes. Entonces Dios manda un juicio y uno se mete en medio del juicio. Gloria a Dios. Pero no debe de ser así, hermano, porque cada quien va a recoger lo que siembra. Gloria al Señor. Y lo que debemos pedirle al Señor es visión. Y que Dios nos libre de nosotros derramar sangre inocente. Ahora Herodes, bueno, veamos qué pasó aquí. Este hombre es terrible, este rey se lo comieron los gusanos vivos. No vio muerte así física, que no un infarto, no. Se lo comieron los gusanos estando vivo. ¿Ah? ¡Qué tremendo! Y veamos aquí el juicio. Bueno, eso fue lo que él hizo y bueno, tuvo su pago. Él dice, muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey.
Y la gente ya se había cansado de que el hombre lo gobernara injustamente. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Quiere decir que Herodes estaba haciendo todo lo que él quería. Y el pueblo notó y empezó a ¿qué? A clamar, hermano. Todos se pusieron en una voz. No queremos ya, Señor, más voz de hombre, queremos tu voz. Y cuando se pusieron unánime en el poder del acuerdo, algo pasó allá arriba. Aleluya. Y vea, Dios dijo, mira ya mi pueblo está reaccionando y están clamando a mí. Ahora veamos qué pasó. Viene la respuesta y dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Murió comido por gusanos. Hermano, yo no sé cuántas muertes o qué muertes serán horribles, pero yo me imagino cómo se verá una gente viéndose que los gusanos se lo estén comiendo vivo. Y por dentro. Si a veces hay gente que le cae un gusanito y a mí me da grima eso cuando le estripan un gusano a una gente de ese de monte, que lo estripa. Y uno, imagínense una gente llena de gusanos vivos. O sea, él vivo viendo que los gusanos se lo estaban devorando. Ahora, la pregunta es, ¿será que si nosotros nos ponemos de acuerdo, hermano, veremos el mover de Dios en esta comunidad? Amén. Gloria a Dios. ¿Será que si nosotros armamos un plan de oración en las madrugadas, en secuencia, y nos escribimos por grupo, oremos por esto y oremos por esto, en esta oración vamos a entrar ahorita unánime en un mismo sentir, no aceleraremos las bendiciones? Amén. Porque yo siento que cada quien está orando, pero está orando por su lado. Gloria a Jesús. Y aquí dice que la iglesia tenía todas las cosas en común y en mutuo acuerdo. Yo le pregunto a usted por qué está orando y usted a lo mejor me dice por esto y por esto. Y le digo a usted, hermana, ¿por qué está orando? Por esto y por esto. Y le pregunto, hermano, ¿usted por qué está orando? Por esto y por esto. Y yo le digo, y cuando venimos a ver, el Señor dice, ay, ¿a quién le contesto? Y las oraciones no estoy diciendo con esto que las personales las dejemos a un lado, sino que estoy hablando de la colectiva como iglesia. Gloria a Jesús. Queremos que la iglesia esté llena, estamos orando por eso. Aleluya. Pasar. Queremos que lleguen los músicos, estamos orando por los músicos. O estamos solamente pidiendo por nosotros. Gloria a Jesús. Mi esposo, mis hijos, mi trabajo, y ahí nos salimos. Mi esposo, mis hijos, mi trabajo. Mi esposo, mis hijos, mi trabajo. Mi trabajo, mi esposo y mis hijos. Y Dios dice, ay, la iglesia, el ministerio y lo demás. Las almas. Gloria a Jesús. Y a veces somos egoístas, hermano, a la hora de orar. Yo me meto ahí, a veces estamos en un egoísmo porque queremos nada más en lo de nosotros. Gloria a Jesús. Pero el Señor dice, ajá, pero ora por la obra. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿verdad? El corto mensaje, yo lo voy a tomar para mí, yo sé que usted también lo va a tomar por usted y vamos a ponernos de acuerdo entonces en la oración. Gloria a Jesús. Vamos a ponernos en la oración porque si nosotros nos ponemos de acuerdo, podemos librar a muchos que están encarcelados, hermano pastor. Gloria a Jesús. Muchos que estaban encarcelados como Pedro, sin ánimo, que no tienen deseo de orar, que están prisioneros por el enemigo, pero si usted y yo nos ponemos de acuerdo, el ángel de Jehová lo liberta. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a orarle al Señor y a darle gracias por esta corta meditación. Tremenda palabra. Gloria a Jesús. Oh soberano Señor.